Muy bien. Continuamos aquí en Pulso Informativo. Tenemos un informe actualizado sobre el caso del Chifa Gate, como ya se está conociendo esta situación tan complicada, no solamente para Jerí, sino para todo el país. Pero lo vamos a sacar en unos minutos más. Vamos a conversar con el doctor Eber Campos. Doctor Campos, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. Situación harto complicada, decía yo, para el país, al margen de que también seguramente para el propio Jerí, que ayer no tuvo agenda, no salió de Palacio de Gobierno. Y la pregunta sería, doctor Campos, ¿qué correspondería en este contexto? ¿Una vacancia o una censura al señor Jerí si lo hubiera? Yo creo que antes de responder a esa pregunta, Rodolfo, creo que es importante llamar la atención sobre algo que ha estado un poco en el ambiente, pero que a veces no se enuncia con la claridad que correspondería. Estamos ante un hecho, de nuevo, de opacidad en el ejercicio de la función presidencial. Es decir, hay un clarísimo problema de transparencia, un presidente que se reúne con empresarios por fuera de agenda, sin aclarar además con precisión el sentido de estas reuniones, luego con versiones que se contradicen. Me parece que ese es en realidad el asunto más grave y donde habría que incidir, porque es un problema que lamentablemente se viene repitiendo desde hace ya bastante tiempo y que además tiene que ver con un aspecto que también es importante destacar: la responsabilidad del Congreso. Es decir, aquí también hay una responsabilidad política evidente por parte del Congreso, porque el Congreso es el que designó al señor Jerí y en gran medida es el que respalda su gestión. Eso es verdad, pero ahora el Congreso tiene esta papa caliente, digamos así. ¿Cómo lo podría resolver? Yo creo que, como en los casos anteriores, va a depender de la voluntad política que tenga el Congreso, es decir, un poco del cálculo que hagan. Si es que se genera un consenso favorable a la salida del presidente Jerí, digamos, si nos regimos por los antecedentes, lo más probable es que opte por la salida más expeditiva, y esa salida en este contexto es la censura al presidente Jerí, en tanto es aún congresista, o a toda la mesa directiva. O sea, ¿podría ser cualquiera de los dos porque la Constitución no es clara en el tema? No existe una norma que en ese punto precisamente determine cuál debe ser el comportamiento del Congreso, si optar por el mecanismo de la censura a la mesa directiva o a uno de sus integrantes, u optar por la vacancia presidencial, porque no nos olvidemos, Rodolfo, que esta situación es absolutamente inédita. Nunca se ha producido. Quizá el escenario más parecido sea el del señor Merino, pero en su caso él renunció antes de que el Congreso lo censurara. Es decir, ya habían anuncios de diferentes bancadas en el sentido de que iban a censurarlo, y antes de que eso ocurriera, el señor Merino renunció. Lo que podría pasar en las próximas horas también. A mí me dijeron ayer, claro, eso digamos, no está confirmado, pero que gente del fujimorismo y de APP le habrían hecho llegar a Jerí esa posibilidad, ¿no?, de que mejor renuncie. Repito, esto es apenas un rumor, y que te vamos a proteger, renuncia y ya nosotros elegimos a tu reemplazo. Yo creo que va a ser fundamental lo que suceda en el transcurso de las próximas horas, ya ni siquiera días, porque hoy en la mañana APP ha señalado que desde su punto de vista el presidente debiera renunciar. Eso se traduce en que le ha quitado respaldo político. Si es que en esa línea se inscriben otros grupos parlamentarios, otros partidos políticos, posiblemente el desenlace vaya en ese sentido. Así que vamos a estar atentos, ¿no?, a ver qué es lo que sucede en el transcurso del día. Usted decía, lo más expeditivo sería la censura, porque se requiere un mínimo de 66 votos. Porque se requiere una mayoría simple. En el caso de la vacancia se requiere una mayoría calificada, pero además se requiere un procedimiento que puede tomar un poco más de tiempo. O sea, se tiene que presentar una moción, esa moción tiene que ser admitida, luego se requiere una votación que se tiene que dar entre el cuarto y el 10º día posterior a la admisión de la moción. Y me parece también que la persona en cuestión tendría que ir al Congreso a defenderse. Sí, por supuesto, por supuesto. En el caso de la censura, el trámite es obviamente más rápido. No digo que sea más recomendable, lo que digo es que, tomando en cuenta los antecedentes del Congreso, siempre opta por la salida
que, desde su perspectiva, es la más simple. Visto desde ese punto de vista, pues claramente la censura aparece como esa alternativa. Esto es inédito, usted decía, doctor Campos, usted es un estudioso del derecho constitucional. ¿Cómo aprecia el panorama político, sin ser político usted, pero sí un académico? Con mucha preocupación, con mucha, diré, tristeza también, porque genera mucha desilusión ver cómo nuestras autoridades le hacen tanto daño al país y además no asumen la responsabilidad que corresponde, porque aquí es importante destacarlo, Rodolfo. Yo creo que a veces nos olvidamos de eso. Es decir, se cometen errores, pero nadie asume el costo político de esos errores. Y esos errores evidentemente tienen un impacto, no solamente a nivel de las relaciones entre los poderes públicos, o incluso no solamente a nivel de el impacto o consecuencia electoral que esos actos pueden propiciar, sino también un impacto a nivel de nuestro propio bienestar. O sea, la crisis de inseguridad ciudadana que estamos padeciendo, la crisis de desempleo, la crisis de servicios públicos, en fin, los problemas del día a día que todos los peruanos padecemos, son también consecuencia de la inestabilidad y el desgobierno que desde hace ya varios años afrontamos. Y ningún partido, ningún grupo parlamentario ha asumido las consecuencias que eso implica, es decir, no ha asumido el costo político que eso implica. Nos hemos olvidado de una palabra que es supremamente importante en la dinámica política, la responsabilidad política, que es además una categoría que está en la Constitución. La Constitución es muy clara, los políticos asumen la responsabilidad política por sus actos o omisiones. En el caso de nuestro país, ya vemos, eso no sucede hace ya bastante tiempo. Muy bien, al margen de lamentarnos, ¿hay, alguna ruta que seguir para cambiar ese contexto o solamente es una cuestión de que no hay que formarnos mejor, de aquí a unos 50 años vamos a ser mejores seres humanos? Yo creo que hay salidas que pueden acercarnos a un escenario mejor que el que padecemos. Yo creo que en parte eso supone hacer algunas reformas, hacer algunos cambios a nivel del diseño político. Me parece que tenemos un régimen, por lo menos en términos formales, bastante errático. Y todos los problemas que afrontamos ahora en gran medida son consecuencia de ese diseño. Lo que pasa es que, claro, no enfrentábamos circunstancias como las que enfrentamos ahora desde hace también muchos años. Pero si se da cuenta, en los últimos 10 años, considerando el año 2016 como el punto de partida de la crisis de gobernabilidad que enfrentamos, se han sucedido una serie de situaciones que el Perú no enfrentaba desde hace mucho, ¿no? Es decir, correlaciones asimétricas entre el gobierno y el Congreso, presidentes que están enfrascados en escándalos de corrupción muy graves, mayorías parlamentarias desbocadas, censuras, cuestiones de confianza, disoluciones, vacancias, juicios políticos, en fin. O sea, todo el set de instituciones de control político se ha puesto en tensión durante este tiempo y lamentablemente el resultado no ha sido para nada favorable. Entonces yo creo que sí es importante plantear la necesidad de hacer algunos ajustes a nivel del cuarto de máquinas de la Constitución. Doctor, ¿por ejemplo? Yo creo, por ejemplo, que deberíamos garantizar que a nivel electoral se generen incentivos para que el país tenga una mayor predictibilidad en lo que se refiere a sus autoridades. No es posible que tengamos 38 partidos en competencia. ¿Usted se imagina lo que va a resultar de eso? O sea, si ya con los 12, 13 partidos que tenemos vemos el desorden y la inestabilidad que se ha generado, ¿qué será con 38 partidos? Bueno, el consuelo es que no van a pasar todos, ¿no? Dicen que apenas unos 6. Lo cual nos enfrenta a otro problema también grave, porque de pronto esos 6, 5 o 4 que pasen tengan un nivel de votación muy bajito. Sí. Y a pesar de tener un nivel de votación muy bajo, pueden llegar a tener un nivel de representación muy alto. Y eso naturalmente genera también una crisis de legitimidad. Pero eso solamente pensando en el tema electoral. Porque también hay un problema a nivel de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? O sea, esta lógica de uso el arma nuclear
nuclear de la disolución y el Congreso a su vez usa el arma nuclear de la vacancia, genera una relación bastante problemática. Y un sistema de justicia, disculpando la expresión, casi prostituido, ¿no? Bueno, y un sistema de justicia que lamentablemente presenta también algunos problemas. Es decir, vivimos una crisis de las instituciones muy serio. Yo creo que hemos llegado a una situación bastante grave. Y creo que eso debería invitarnos también a reflexionar acerca de la necesidad de reformar estas instituciones. Uno no termina de entender cómo el fiscal de la nación, aunque interino, puede ser alguien que es investigado por el mismo Ministerio Público por el caso de los cuellos blancos del puerto. De nuevo, yo creo que ese hecho es parte de un problema mayor. Yo quiero llamar la atención sobre el problema mayor, ¿no? O sea, más allá de la anécdota que sin duda es grave, como muchas otras que enfrentamos, pero creo que a veces perdemos de vista el problema de fondo. Tenemos una clase política que no asume su responsabilidad. Tenemos un sistema disfuncional, tenemos una crisis de las instituciones que tiene un impacto en la vida de los peruanos en el día a día, y eso naturalmente genera desafección política, eso naturalmente genera crisis de legitimidad, y eso sin duda genera desorden. Así no podemos avanzar en la ruta del desarrollo. Para ir terminando, ¿usted tiene esperanzas en lo que pueda venir el 12 de abril? Yo creo que siempre hay que tener esperanzas, pero sin perder una cuota de realismo, ¿no? Me preocupa mucho, lamentablemente, cómo se presenta el escenario electoral por esta dispersión, por este desorden, que de nuevo ha sido consecuencia de malas decisiones legislativas, que eso también hay que decirlo. El Congreso eliminó las famosas PASO, que nos hubiesen permitido tener un filtro para tener una representación más maciza. Y esa fue una decisión deliberada del Congreso. Anula las PASO, pero con la anuencia de todos los grupos políticos de distintas ideologías. Sí, por supuesto. O sea, por eso digo, de nuevo, es responsabilidad de nuestra clase política que no quiere asumir. Entonces, claro, a pesar de ese tipo de elementos, yo no pierdo la esperanza ni el optimismo. En todo caso, más allá de los políticos, creo que a los ciudadanos nos toca levantar una voz crítica y estar muy pendientes de lo que vaya a suceder en lo venidero, ¿no? Bien, entonces hay que esperar en las próximas horas lo que pueda ocurrir. Todavía no podemos o no estamos viendo con claridad finalmente si el señor Gerí se va a quedar o si finalmente el Congreso va a tener que elegir a un nuevo presidente del Parlamento. De nuevo, Rodolfo, yo quiero destacar que estamos ante una crisis política generada por una falta de transparencia por parte del presidente y también generada por la irresponsabilidad política del Congreso, que no ha dicho esta boca es mía. O sea, el Congreso señala, pero no dice que en gran medida también es responsable de esta crisis, y creo que debiera ser el primero en reconocer que ha tomado pésimas decisiones que nos han llevado a esta situación. Bueno, lo que Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, ha dicho es que si hay que investigarlo y hay que procesarlo, hay que hacerlo después del 28 de julio. Pero eso no debe entenderse, Rodolfo, como una excusa para no dar explicaciones. O sea, me parece que ese argumento es un argumento formal, legalista, pero creo que el país lo que espera son explicaciones. Bueno, usted está más en la idea de Renovación Popular, incluso no necesariamente de la Comisión de Fiscalización, porque Renovación Popular lo que ha dicho a través de un oficio al presidente del Congreso es: hagamos una sesión extraordinaria para que el señor Gerí dé explicaciones de lo que ha pasado y luego nosotros tomaremos una decisión. Yo estoy en la línea de que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan, y creo que es urgente que se le explique al país qué es lo que ha sucedido, porque claramente el presidente ha incurrido en una falta de transparencia, de claridad. No corresponde que el presidente se reúna con empresarios que tienen contratos con el Estado por fuera de agenda.
Y naturalmente la expectativa que tenemos es que se nos explique mínimamente qué es lo que sucedió. Y creo que las explicaciones no han sido claras. Así que lo que esperamos es que esas explicaciones aparezcan independientemente de las decisiones que adopte el Congreso. Porque el Congreso, ya vemos, muchas veces actúa con base en incentivos políticos electorales. Pero los peruanos lo que esperamos es claridad, lo que esperamos es explicaciones mínimamente precisas, y a partir de eso, pues que se asuma la responsabilidad política por los actos que se incurrieron. Ahora, la crisis no empieza con Gerí, ¿verdad? Esto viene ya de atrás. Incluso hasta podríamos hacer el parangón de lo que Gerí ha hecho, y nos hemos enterado todos lamentándolo, con lo que pasaba con Pedro Castillo y Zarratea. Y con lo que pasaba con Dina Boluarte. En fin, yo creo que es un episodio más de una crisis endémica que los peruanos vemos con mucha indignación desde hace ya varios años, y que tiene un impacto muy negativo en nuestro día a día, en la manera como se enfrenta la inseguridad ciudadana, en la lucha contra el desempleo, en fin, en todo lo que nos preocupa, porque este no es un asunto solo de políticos, Rodolfo. Esto es un asunto que nos atañe a todos y que lamentablemente no ha podido ser controlado ni superado por quienes deberían asumir esa responsabilidad. Muy bien, doctor Campos, ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo, por la invitación. Vamos a la pausa, regresamos.